Cuando Dios es el número uno en nuestras vidas, tenemos que estar en comunión con Él. Y a causa de esto, tenemos que estar orando todo el tiempo. Pero tenemos un adversario, un enemigo que siempre tratará de perjudicarnos, siempre tratará de destruirnos. En Daniel capítulo 6, la Biblia habla de este hombre íntegro a Dios. Daniel era superior a todos los demás y era el número uno delante del rey Darío. Y esto le trajo envidia y odio a mucha gente, a los sátrapas, a los otros gobernadores, porque el rey lo quería poner como el número uno en su reinado. Entonces, en el verso número 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era un hombre fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Un testimonio súper especial que tenía Daniel. No hallaban cómo encontrarle una falta, un error, porque era un hombre íntegro a Dios y también al rey Darío. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, para destruirlo, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Y le buscaron por ese lado, que solamente en su relación con Dios podían perjudicarlo. Y se juntaron y levantaron un edicto que en 30 días ninguno, sea quien sea, tenía que estar orando, clamando, acercándose a otro Dios que no fuese el rey Darío. Y promulgaron un edicto que cualquier hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones cuando demande petición a otro que no seas tú, oh rey. Y lo hicieron que firmara un edicto. Lo hicieron y lo engañaron como ellos quisieron. Y algo sucedió con Daniel, que a pesar de todas las cosas que ya estaban ahí, dice la Biblia, que cuando Daniel supo, verso número 10, que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No le importó que había muerte, que iba a ser echado al foso de los leones cualquiera que clamara a su Dios que no fuese Darío. Dios era el número uno en su vida. Dios era lo máximo en su vida. Y Daniel se negó a dejar de orar a su Dios por estar orando y por estar clamando a otro que no sea Dios. Porque él era un hombre de fidelidad, era un hombre fiel. Era un hombre inquebrantable en su fe. Era un hombre íntegro para Dios. Y sobre todo tenía una gran confianza en Dios. Y fue denunciado. Y fue ante el rey Darío.
Y él confesó que estaba orando a su Dios y solamente le quedaba la sentencia de muerte. El rey pues le mandó a echar al foso de los leones. Lo quiso defender, pero ya era un edicto que él había firmado y no podía ser revocado. Injustamente, por serle fiel a Dios, por amar a Dios con todo su corazón, porque Dios era el número uno en su vida, él fue sentenciado al foso de los leones. ¿Qué importancia tiene que Dios sea el número uno y estar en una oración a Dios con él? Siguió orando 3 veces al día, siguió agradeciéndole a Dios a pesar que había una sentencia de muerte. Y Daniel fue echado al foso de los leones. Y el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, pensando que Daniel ya estaba despedazado y destrozado por estos leones. Acercándose al foso, llamó a voces a Daniel, con una voz triste, con una voz llena de tristeza y melancolía, porque amaba a Daniel. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves todo el tiempo, ¿te ha podido librar de los leones? Y hubo un silencio ahí, y todos estaban a la expectativa de lo que había ocurrido en ese foso. Y de repente fueron sorprendidos porque se oyó una voz. Alguien estaba vivo ahí adentro. Los leones no hablaban, solamente rugían. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, ese Dios vive para siempre. Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. De esta manera, con su gran poder, Dios libró a su siervo, al que lo tenía como número uno en su vida, al que tenía una fe inquebrantable, al que le era fiel, al que le honraba siempre, al que clamaba siempre. Dios lo libró porque sabía quién era Daniel. Y de esta manera destruyeron a los demás que lo habían acusado y fueron devorados en el foso de los leones. Cuántas cosas tenemos que pasar, pero lo más importante, que Dios sea el número uno en nuestra vida y que estemos orando 3 veces al día, algo simbólico, todo el tiempo, mañana, día y noche. Debemos de estar buscando a Dios y sirviéndole a Dios como lo hacía Daniel, y vamos a encontrar una respuesta. Dios te mandará un ángel, Dios te mandará una ayuda, Dios te protegerá y te guardará de todo mal, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Seamos fiel a Dios, así como este hombre fue íntegro, fue fiel y una fe inquebrantable. Que Dios nos ayude en los momentos difíciles, que Dios nos ayude en los momentos de tribulación.